Señoras y señores, muy buenas noches. La columna de Malatesta sobre la corrupción en Colombia y en Arauca. Cuando uno habla o cuando uno acusa de corrupción, por lo general nosotros los colombianos tenemos puesto los ojos sobre el más allá y no sobre el presente y quizás sobre el pasado, pero hacemos abstracción, por ejemplo, de quién soy yo, si moral o estéticamente bueno, y quién es ese, si moral o estéticamente bueno. Resulta que hay una cuestión que se llama el IPC, que tiene que ver con la corrupción, el índice de corrupción a nivel mundial. Eso pertenece a 175 países y el país, y eso está entre 0 puntos y 100 puntos. 0 puntos es cuando hay total transparencia y 100 puntos es cuando hay total corrupción. Y hay 175 países y Colombia, dentro de esos 175, ocupa el puesto 173. Es decir, somos Colombia un pueblo corrupto, según Transparencia Internacional, y los menos corruptos con 0 puntos son Nueva Zelanda y Suecia. De manera pues que cuando vayamos a hablar de corrupción, tengamos muy en cuenta sobre cuáles son las formas de corrupción. Se suspende, por ejemplo, a un funcionario por X meses, nosotros ya estamos diciendo que es corrupto y hacemos abstracción de lo que legalmente es la corrupción. La corrupción es la falta de transparencia y los colombianos y por ende los araucanos somos quizá uno de los pueblos más corruptos del mundo y por eso es que muchas veces, y sobre todo en Arauca, muchos vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo veo muchas veces que cuando los que acusan a un funcionario no lo acusan porque los anime cierto aire de moralidad o cierto aire de esteticismo político y cultural, sino que acusan porque aspiran a ser los sucesores de los acusados, bien sean alcaldes, bien sean gobernadores, bien sean gerentes o administradores de cualquier ente público. Sean los aspirantes. Aspiran cuando no ven que el otro político es un émulo, sino que lo ven como un rival. Entonces la única forma de vencerlo es acusándolo de corrupto. Se condena a alguien de corrupto, se acusa a alguien de corrupto, porque no me hace un favor a mí cuando eso no está permitido por la Constitución ni por la ley, y eso se llama clientelismo. Y el clientelismo, el que sacó quizá a flor eso fue el presidente Carlos Lleras Restrepo, cuando llamó a todos sus enemigos con pruebas que eran unos clientelistas. Los clientelistas son los que hacen favores, bien sea dando contratos, no otorgando, sino dando contratos, haciendo nombramientos, X favores, que no cumple una norma, la pasan por alto. Todo ese clientelismo es muy utilizado por mucha gente en la oposición y por mucha gente en el gobierno. Corrupción es mentir. Corrupción, miente uno en la casa cuando le dice al niño que conteste el teléfono, que diga que uno está, que mi papá dejó el teléfono escondido, olvidado. Corrupción es revisar las cosas ajenas. Por ejemplo, corrupción cuando la esposa o el esposo esculcan los celulares en todas esas cuestiones para ver qué hay detrás de los mensajes. Eso es corrupción. Corrupción es mentir. Corrupción es cuando la señora ya de edad
tratan de aparecer como que si fueran niñas quinceañeras con unos vestidos estrechos. De manera pues que tengamos muy en cuenta que nosotros en Arauca, oígase, todos nosotros somos corruptos, y yo por eso estoy diciendo a todos los acusadores, a todos esos que están contentos porque se condena a alguien transitoriamente, a toda esa gente acusadora, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo veo muchos aspirantes a puestos públicos que han sido condenados en anteriores veces y muy tranquilamente acusando hoy en día. De manera pues que la cuestión de la corrupción no se erradica buscando que la justicia condene a alguien, sino eso es un proceso largo en el cual tenemos que enseñarle otra vez a nuestros hijos la educación cívica, la urbanidad de Carreño, a respetar los viejos, a respetar las normas y sobre todo respetar a Dios. De manera pues que, ojo quien se ríe, ojo de las sanciones, ojo quien condena, porque no tenemos derecho nosotros a dárnoslas de moralistas, es decir, que no somos corruptos. Malatesta, muy buenas noches.